Dios les bendiga, estimados hermanos, hermanas. Un gusto saludarles en esta tarde de 11 de mayo del año 2020. También quiero enviar un saludo en esta tarde a todas las madres que en este mes está, por lo menos aquí en El Salvador, el 10 de mayo es el día oficial en el cual se agasajan a las mamás. Pero como todo el mes creo que se puede saludar. Bueno, de hecho, el Día de la Mamá es todos los días, ¿verdad? Y no hay mejor regalo que obedecerles, sobre todo cuando nos están enseñando el buen camino, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entrando ya en detalle, vamos a estudiar el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Estamos estudiando este hermoso Evangelio que vamos a aprender tantas cosas. De hecho, ya estamos aprendiendo en el capítulo 1. Recordarán que hemos estado hablando de cosas fundamentales, cosas que son doctrinales, que nosotros debemos de tener presente en todo momento como seguidores de Cristo. Así que el tema de esta tarde, pues indudablemente también es un tema muy hermoso, es un tema que nos va a, a dar ciertas pautas doctrinales en cuanto a la vida del cristiano. Vamos a leer, y digo vamos porque espero que también usted tenga su Biblia a la mano y lea conmigo el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Y este capítulo, bueno, es un capítulo muy conocido de todos los cristianos. Vamos a leer hasta el versículo 15. Le doy lectura en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que el Señor añada bendición a esta palabra que vamos a estudiar, estimados hermanos, hermanas, en esta tarde. Como dije, es un tema muy hermoso, es un tema en el cual vamos a aprender algunas cosas directamente de la boca de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Indudablemente, usted ya conoce esta historia en cuanto a Jesús y este maestro de la ley, un maestro muy reconocido.
Y es que después del testimonio de Juan el Bautista, al que hemos estado estudiando en el capítulo 1, y el relato de los primeros discípulos de Jesús, cómo es que llegan los primeros discípulos, la historia se centra en una serie de encuentros y poderosas revelaciones entre Jesús y algunos representantes de la religión y tradiciones judías. Primero, primero leemos del milagro de transformar el agua. Se acordará usted en el capítulo 2, hablábamos acerca de eso, de cuando el Señor transformó el agua que mandó poner en aquellas tinajas que se ocupaban para la purificación, y Jesús reemplaza esa agua en un vino, y no fue cualquier vino. Dice que el que probó el vino dijo que era el mejor de los vinos. Luego encontramos el relato de la purificación del templo, cuando Jesús llega y el escritor Juan dice que agarra y hace un látigo de lo que había ahí en las ventas y purifica el templo. El pasaje de esta tarde, el pasaje que nos compete en esta hora, presenta el encuentro de Jesús con un maestro de la ley, una persona que enseñaba a otros. Aparte de eso, era un religioso muy respetado que indudablemente quizás por temor a las críticas, era un gran personaje. Era un personaje que estaba en la alta sociedad. Entonces, por eso quizás, bueno, el escritor no nos dice cuál fue la razón por la cual llegó de noche. Sin embargo, es necesario para este estudio, estimado hermano o hermana, tener presente todo lo que podemos encontrar en estos versículos del 1 al 15. Por ejemplo, qué nuevos personajes surgen en este relato y qué detalles nos da el escritor Juan con respecto a estas personas. Aparte de eso, de qué manera se acercó esta persona a Jesús. Y es necesario poner atención a los detalles del tiempo y el saludo que hace Nicodemo, de manera que nosotros podamos entender este diálogo. También es necesario que podamos entender de qué manera respondió Jesús a su saludo, y que usted pueda reflexionar usted mismo. ¿Cree usted que le siguió el hilo de la conversación el Señor, o cómo reaccionó, cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Y qué condiciones debe cumplir alguien para poder ver el reino de Dios según Cristo Jesús? Entonces todo eso es necesario que nosotros podamos tenerlo presente. También podría ser cuál fue la primera pregunta de Nicodemo. Y aparte de eso, ¿comprendió lo que le estaba diciendo el Señor Jesús? Es necesario poner cuidado a todo eso y también pensar y respondernos tal vez qué debe hacer alguien para poder entrar en el reino de Dios según Jesús. Y luego, ¿cuál fue la pregunta tercera de Nicodemo? Así que, bueno, siento en mi corazón, aunque ya lo hice, ya oré antes de esta reflexión o de este estudio, pero me gustaría en esta hora también orar junto a usted para pedir al Señor que nos ayude a entender su palabra. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias en esta tarde, mi Dios, por este privilegio que tú me das de poder compartir tu palabra, este estudio, Señor, que estamos teniendo del Evangelio de Juan. Ruego al Espíritu Santo, Señor, que ilumine nuestra mente, nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo rogamos, que envíes tu Espíritu Santo y que ponga esas palabras en mi boca y también el discernimiento en mi hermano, en mi hermana. Señor, en el nombre de Jesús, enséñanos, enséñanos, enséñanos. Oh glorioso Señor, gracias te doy por este momento, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Así que
Es importante, como dije, que pongamos atención a todos los momentos que se dan en esta narración de Juan. Primero, ¿quién fue Nicodemo? Y para comprender mejor el contexto de este pasaje, el mensaje que tiene para nosotros es muy importante. Es muy importante conocer también el contexto en el que se desarrolla esta historia. Nicodemo es presentado por el escritor Juan. Juan nos presenta a Nicodemo como un fariseo. Y los fariseos eran el grupo más respetado en los tiempos de Jesús. Ya hemos hablado acerca de ello. Ellos habían surgido en un periodo anterior al Imperio Romano, allá por el siglo II antes de Cristo. Surgió como un grupo opositor a la religión griega. Recuérdese que a este Antíoco Epífanes, que era gobernante de esa región, trató de imponer su religión en todas las naciones. En ese tiempo, pues, fue una lucha tremenda. Él trató de imponer la adoración de sus dioses, profanando el templo de Jerusalén y realizando una feroz persecución contra aquellas personas que no adoraban a sus dioses y no se sometían a su gobierno. Entonces es importante que tengamos presente quiénes eran estos fariseos. Algunos a veces hablan mal en sí del fariseo en sí, porque no conocen el trasfondo. El fariseo era una persona muy respetada en ese tiempo. Sin embargo, las cosas habían cambiado y usted puede ver más adelante que Jesús tiene bastantes confrontaciones con los fariseos. Pero sin embargo podemos ver y el escritor, bueno, el escritor, un escritor que habla acerca del Evangelio de Juan, señala que aquellos que permanecieron firmes y se negaron a abandonar su fe recibieron el nombre de Hasidín o santos. Ellos fueron los precursores de los fariseos, que empezaron a aparecer con este nombre durante el reinado de Juan Hircano, allá por el año 135 al 105 antes de Cristo. Así los fariseos fue que ganaron fama y una reputación firme como defensores de la fe. Pero además de fariseo, Nicodemo era uno de los principales de este grupo. En el mismo versículo 1, Juan nos dice que era un principal entre los judíos. Así que no era cualquier persona. Este grupo reducido de miembros más selectos dentro de los fariseos se conocía como el Sanedrín. ¿Qué quiere decir en nuestro idioma? Asamblea, un comité. Un comité. Esto le daba grandes privilegios a Nicodemo. Él era una figura pública, alguien podríamos decir así en nuestro tiempo, como un senador, hablando de Estados Unidos, ¿verdad? Aún en nuestro país, hablando de senadores, de alguien de prestigio. Además de todo eso, Nicodemo era un rabino también, era un maestro, era un profesor de las escrituras. En el versículo 10, Jesús se refiere a Nicodemo así, como maestro de Israel. No un maestro, sino un maestro de Israel. Entonces Juan presenta de esta manera al hombre que fue a visitar a Jesús como uno de los principales, uno de los integrantes del grupo más respetado de Jerusalén. Y como dije anteriormente, no sabemos por qué fue que Nicodemo llegó a conversar de noche, pero podemos tal vez hacer algunas conjeturas probabilísticas de por qué fue eso. Sin embargo, Juan no nos clarifica ese hecho. Lo que sí vemos claramente es la calidad de buen maestro de la palabra de Dios que era Nicodemo. Esto se demuestra en la forma en que él se acerca a Jesús. Nicodemo había llegado a la conclusión correcta de que los milagros que realizaba el Señor Jesús no podían venir de otra parte. Era una prueba tangible de que el Señor Jesús procedía de Dios. Nicodemo
llevaba la aprobación de un maestro reconocido al ministerio de Jesús. Es muy probable que él haya ido en representación de un grupo, quizás no era solamente iniciativa de él, sino que me imagino que habían algún grupo también que habían escuchado de Jesús y habían visto los milagros y todo ello, y por eso es que usted puede ver que dice: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios. Eso sabemos suena, y lógicamente es algo plural. En otras palabras, que no vengo, no vengo solo yo, sino él hubiera dicho: yo sé, yo sé, yo sé que tú has venido de parte de Dios. Pero él no dice tú que yo sé que tú has venido, sino que dice sabemos. Entonces había un grupo dentro del Sanedrín que sí reconocía la autoridad de Jesús. Pero Jesús no está interesado en el reconocimiento de Nicodemo y aquellos a quienes él representaba. Al final del capítulo 2, acuérdese que leíamos ya los últimos versículos en la lección pasada que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera nada, pues él conocía todos los pensamientos de las personas que estaban allí en ese momento, y siempre, es más, aún él conoce nuestros pensamientos antes de que se hayan, se hayan formado completamente en nuestra mente. Él ya conoce nuestros pensamientos. Así que él conocía quién era Nicodemo. Jesús conocía cuál era su verdadera necesidad y lo que había en su interior. Jesús no está interesado en la diplomacia ni en reconocimiento. Él estaba interesado en la salvación de este hombre. Y por eso es que inmediatamente después de que Nicodemo habla, Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo quiero que usted le ponga atención a esto. Es importante, mi estimado hermano, mi estimada hermana, que usted pueda también reconocer esta gran verdad que Jesús le dijo a Nicodemo. O sea, en ese tiempo el Señor se lo dice a Nicodemo, pero ahora esta palabra es para usted y para mí. En otras palabras, que nosotros debemos de entender esto que el Señor le dijo a Nicodemo, que lo hagamos nuestro también. Que si usted quiere entender las cosas del reino, que usted quiere entender el plan de Dios, si usted quiere entender las cosas profundas que hay en el reino de los cielos, es necesario en primer lugar nacer de nuevo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Bueno, Jesús no está hablando de un nacimiento natural o biológico que todos conocemos, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Jesús está diciendo que aparte de ese nacimiento natural, algo tiene que suceder antes para que alguien pueda entrar en el reino de Dios. Un nacimiento sobrenatural. Jesús estaba diciendo que para que alguien participe del reino de Dios, esa persona tiene que haber nacido sobrenaturalmente. ¿Por qué sobrenaturalmente? Porque es algo que no está en nuestras propias capacidades. Sin embargo, Nicodemo no entendió esto. Cuando escuchó las palabras de Jesús, él contesta en el versículo 4. Vea las palabras, algo tan bueno, tal vez a nosotros ahora nos parece absurda la respuesta de Nicodemo. Sin embargo, tenemos que trasladarnos hasta ese tiempo y poder irnos a la palabra también. Pero Nicodemo dice: ¿y cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar en el vientre de su madre y nacer? Oiga, es importante que usted pueda tener claro también, Nicodemo no era, eh, no encuentro la palabra que quisiera decirle, se lo digo en nuestro idioma, en nuestro medio. Nicodemo no era ningún menso. Nicodemo era una persona intelectual. No era un hombre de pocos estudios, era una persona, era un maestro. Sin embargo, hizo esa pregunta con poca inteligencia. Acababa de conocerle como un maestro que viene de parte de Dios y ahora está diciendo
que piensa que Jesús está hablando que un adulto tiene que volver a introducirse en el vientre de su madre. Suena bien ilógico, ¿verdad? Sin embargo, Jesús le vuelve vuelve a profundizar en eso, le vuelve a poner en claro de lo que está hablando. De cierto, dice el versículo 5, de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí vemos estas dos cosas que son importantes para la vida del cristiano, que es necesario que para poder ver el reino de Dios necesitamos en primer lugar nacer de nuevo. Oiga, para ver, y por supuesto, eso es lo que dice el versículo 3, para ver es necesario nacer de nuevo, y para entrar al reino de Dios, que es lo que dice el versículo 5, también es necesario nacer de nuevo. Y ahí lo explica más claramente, nacer del agua y del espíritu. Jesús amplió la información tan importante para la salvación de Nicodemo. No se trata de un nuevo nacimiento físico, sino de un nacimiento de agua y del espíritu. Ahora, yo quiero que también tenga en cuenta, estimado hermano, estimada hermana, que Jesús sabía con quién estaba hablando. Era un maestro también, era un maestro de la ley. Por eso es que él le habla con estas palabras, porque Jesús esperaba que Nicodemo pudiera tener una idea más o menos de lo que estaba hablando. Para comprender qué quiere decir esto de que hay que buscar en el Antiguo Testamento. Vemos en el versículo 10 que Jesús esperaba que Nicodemo entendiera todo esto de lo que él estaba hablando. Como maestro de Israel debía de haber entendido de qué él está hablando. Es decir, en su calidad de profesor del Antiguo Testamento, debería de haber entendido de qué estaba hablando. ¿Por qué? Porque si buscamos en los profetas del Antiguo Testamento vamos a encontrar muchas referencias al agua y al espíritu. De acuerdo a los profetas del pueblo de Dios, se necesitaban dos cosas. Uno, ellos necesitaban ser purificados de sus pecados y sus transgresiones. Dos, tenían que ser resucitados a una vida de rectitud por el poder de Dios. Y es que hay muchas referencias al agua, especialmente en el libro de Ezequiel. En Ezequiel capítulo 36, versículos 25 al 29, podemos ver esto más claramente, donde vemos que el agua es un poderoso símbolo de purificación y limpieza de los pecados que Dios iba a efectuar en su pueblo. Entonces, ya debía de haber tenido una idea de lo que estaba hablando el Señor Jesús. Nacer del Espíritu o nacer del Espíritu quiere decir que es un nacimiento que ocurre por el poder del Espíritu Santo. No es algo que nosotros lo podemos hacer, sino que es una obra que hace el Espíritu Santo. No es algo que nosotros podamos realizar nosotros por nosotros mismos. Es algo espiritual. En su segunda respuesta, Jesús le estaba diciendo a Nicodemo que todo aquel que ha nacido de nuevo todo aquel que no ha nacido de nuevo es impuro y espiritualmente está contaminado. Espiritualmente, una persona que no ha nacido de nuevo es sucio. Estoy hablando en términos espirituales. Es sucio. Por lo tanto, no puede entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahí al reino no entran cosas inmundas. No entra cosa inmunda. Entonces, por eso el Señor está hablando de esta forma. Para que alguien entre al reino de Dios debe de ser purificado y debe de recibir una nueva vida espiritual, una resurrección espiritual de una muerte espiritual. Y recuerde, la Biblia también, el apóstol Pablo dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos da vida. Amén. Y gloria a Dios por ello. Es una resurrección espiritual de una muerte espiritual. En esta imagen, el agua es para la limpieza
y purificación. Y el Espíritu es el que da nueva vida a nuestra vida espiritual. Luego Jesús le dijo a Nicodemo en el versículo 6, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Así que, es decir, en otras palabras, estimado hermano, estimada hermana, es necesario que nosotros podamos entender esto, y es que nadie nace, hermano, nadie nace cristiano. En otras palabras, la salvación no es heredada, no porque yo nací en el Evangelio, por eso ya soy salvo, que ese es un problema que han tenido los judíos, o tuvieron los judíos, y de hecho sé que hasta en parte todavía tienen ese problema, que piensan que porque son hijos de Abraham, entonces por eso son merecedores del reino. Siempre han tenido ese problema de que por ser de la descendencia de Abraham según la carne, ellos piensan que son herederos. Pero no es así. La salvación no es hereditaria. La carne no produce redención. Este fue uno de los grandes errores que han tenido los judíos y tuvieron en los tiempos de Jesús. Ellos pensaron que eran miembros del reino de Dios por su ascendencia, por su linaje, por ser, como dije, de la descendencia de Abraham. Sin embargo, necesario es que usted y yo podamos tener presente eso, que aunque hayamos nacido en un círculo cristiano, en una familia cristiana, necesitamos aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y eso quiere decir que aunque mi papá, mi mamá sean cristianos, pues yo tengo que reconocer y hacer mi propia declaración de fe. Yo tengo que dar mis propios pasos. Y por eso es que siempre, bueno, yo acepté a Cristo en un culto de jóvenes. Sin embargo, también en escuela dominical siempre recuerdo que mi maestra me decía que yo tenía que hacer mi declaración. Yo tenía que aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Y recuerdo que eso me lo decía varias veces. Yo pensaba, así como pensaban los judíos, como mi papá es pastor, como mi papá es cristiano, entonces yo no necesito aceptar a Jesús. Sin embargo, fue mi padre el que también me aclaró estas cosas y me dijo que yo tenía que hacer mi propia declaración de fe. ¿Por qué? Porque la salvación no es heredada. La salvación es algo que nosotros tenemos que hacernos personalmente. Tenemos que aferrarnos a esa salvación que el Señor nos ofrece. Entonces, pero para ello es necesario que nosotros podamos reconocer lo que a Nicodemo le costó mucho reconocer. Pero finalmente Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije que es necesario que nacer de nuevo. Dice más adelante, el viento sopla para donde él quiere, pero no conoces de dónde va ni de dónde viene. Entonces dice más adelante, así es todo aquel que nace del Espíritu. Y Nicodemo le preguntó, ¿cómo es posible que esto suceda? Jesús está haciendo un interesante juego de palabras en este verso. Él está usando una sola palabra que se traduce como viento y también como espíritu en el idioma griego, y es la palabra neuma. Y le dice, tienes que nacer del espíritu, y es como el viento. El neuma es como el neuma. Por eso dije, es como un juego de palabras, pero que le está diciendo verdades fundamentales. La idea es que el viento sopla donde quiera. A veces sopla poderosamente, tan fuerte que solamente podemos ver la evidencia de su paso. No podemos ver el viento mismo, solo las consecuencias de su poder. Y cada persona que nace del Espíritu es así. No vemos el Espíritu en sus vidas, pero
sí las consecuencias de que el Espíritu está en ellos y les ha resucitado a una nueva vida. Y es por eso que nosotros debemos de anhelar también. Si usted no ha nacido de nuevo, entonces no puede ver el reino de Dios. Y si no ha nacido de nuevo, no puede entrar en el reino de Dios. Y cierta ocasión lo dije en la iglesia también, y es que cómo podemos entrar donde no vemos. Entonces, para poder entrar, primero tenemos que ver, o sea, tenemos que conocer. Entonces, esas dos cosas se van a lograr cuando el cristiano haya nacido de nuevo. Entonces, es importante el nuevo nacimiento. Cada persona, se lo repito, cada persona que nace del Espíritu es así. No vemos al Espíritu en su vida, pero sí las consecuencias de que el Espíritu está en ellos y les ha resucitado a una nueva vida. Jesús le estaba enfatizando a aquello que ya le había dicho antes. Nicodemo, tú no puedes realizar esto por ti mismo. El Espíritu debe hacerlo en ti. Aún así, Nicodemo todavía quedó en duda. Y en el versículo 9, él pregunta, ¿cómo es posible que esto suceda? Entonces, hay ciertas cosas que vamos a seguir hablando de este tema. Dije, esta lección es bien importante y es bien amplia, que debemos de tratarla en dos partes para que podamos entenderla. Sin embargo, vale la pena hacer esta pregunta también, y es que ya nació de nuevo usted, ya experimentó usted el nuevo nacimiento. Vea, la respuesta de Jesús a la tercera pregunta de Nicodemo es tan importante que la vamos a estudiar en la siguiente lección, en la siguiente vez que nos volvamos a ver en este canal. Pero sí es importante que nosotros podamos entender esto claramente. ¿Cuál es la gran enseñanza de este pasaje para nosotros hasta ahora? Nicodemo tenía todo lo necesario para comprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Él tenía el conocimiento, él tenía los estudios, él tenía el entrenamiento, él tenía la inteligencia. Sin embargo, se topó con estas verdades que le pusieron un freno. Él también tenía todo lo necesario para ser parte del reino de Dios, pero a pesar de todo, él no era parte de ese reino. Él no comprendía las verdades espirituales que Jesús le estaba diciendo. Por otro lado, vemos el amor de Jesús hacia Nicodemo, respondiéndole y enseñándole a este gran maestro, y digo gran maestro de la ley, porque él mismo había reconocido, Nicodemo reconoció que Jesús había sido enviado por el Padre, y lo vamos a ver más adelante también en escena a Nicodemo. Sin embargo, de aquí lo vamos a ver más allá por los últimos capítulos. Pero vemos el amor de Jesús hacia Nicodemo, respondiéndole y enseñándole a este maestro de la ley con mucha paciencia las verdades espirituales más importantes. No sabemos mucho más de Nicodemo. En el capítulo 7 aparece nuevamente tratando de defender la causa de Jesús ante los fariseos. Y ahí vamos a revisar otros aspectos de Nicodemo. Pero en este relato los fariseos le preguntan si él está de parte de Jesús, y solo hay un silencio de su parte. Vemos nuevamente a Nicodemo en el capítulo 19. Hay un hombre llamado José de Arimatea, se arriesga delante de los judíos y pide el cuerpo de Jesús a los romanos. Nicodemo aparece con aceites aromáticos para ungir el cuerpo de Jesús y sepultarlo. Nicodemo es presentado como alguien cerca de Jesús. O sea, en otras palabras, era un simpatizante de él, era un simpatizante de las enseñanzas de Jesús, pero no hay más detalles. Si verdaderamente se hizo un discípulo de Jesús, no lo sabemos. Sin embargo, la conversación que tuvo Nicodemo con Jesús y las respuestas que recibió no dan lugar a una ambigüedad. Exige una respuesta comprometida. Y esa respuesta es: ¿has nacido de nuevo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido del agua y del Espíritu?
Y eso se lo dijo Jesús a Nicodemo, ahora yo se la hago a usted. ¿Ha nacido de nuevo? ¿Ha nacido del agua y del Espíritu? Y es que no nos debemos de conformar, estimado hermano, estimada hermana, con una cercanía a las cosas de Dios y tampoco una cercanía a Jesús, sino que debemos ser parte de su reino, ser parte activa en este reino que ya está en la tierra. ¿Por qué? Porque el reino de Dios lo forman todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo y han nacido de nuevo. Así que por eso es muy importante, hermano, hermana, es muy importante. Y hay demasiadas cosas muy importantes en riesgo si nosotros no nacemos de nuevo. Y sobre todo la salvación. Que no podemos declararnos salvos si no hemos nacido de nuevo. Se trata de su vida eterna. Se trata de algo muy crucial. ¿Por qué? Porque en esta vida no sabemos cuánto tiempo vamos a estar. Posiblemente estemos ya muy cerca del arrebatamiento de la iglesia. No lo sabemos, el día y la hora no lo sabemos, pero de algo puedo estar seguro, y es que el Señor Jesucristo viene pronto por su iglesia. Pero Él viene por un cristiano, una cristiana que ha nacido de nuevo. Comprender esto debe llevarnos a cambiar nuestra manera de ver el mundo y nuestras propias vidas. Debe hacernos sentir compasión por aquellas personas que están perdidas en un mundo sin Dios y sin esperanza, que están muertos en sus delitos y pecados. Debemos de sentir compasión por ellos. Si solamente se puede participar del reino de Dios por un nuevo nacimiento, una purificación y una resurrección que solo da el Espíritu Santo, entonces debemos de hacerlo. Dos cosas deben de cambiar en nosotros si hemos nacido de nuevo. Y una es, debemos mirar cada día a Dios. Y debemos de buscarle con hambre y sed por su gracia y su perdón. Debemos de acercarnos cada día a Él confiando en su gran misericordia y que solo Él nos puede salvar. ¿Por qué? Porque aunque hayamos nacido de nuevo, eso es algo interior, pero nuestra carne, o sea, lo que el cuerpo en el que nos movemos, está viciado por el pecado, y entonces siempre en la carne siempre vamos a tener ciertos errores o pecados, ¿verdad? Pecados, pero que para ello, pues como cristianos, tenemos a Jesucristo para que Él nos ayude. Y es más, el mismo evangelista Juan nos escribe más adelante en primera carta de Juan, y dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice que en segundo lugar debemos mirar a todos aquellos que nos rodean con compasión y hacer todo lo posible, hermano, todo lo posible para que crean en Cristo Jesús, que busquen la salvación, que busquen la nueva vida que solamente Dios puede dar a través de la persona de Jesucristo. Nadie más, en ningún otro vamos a encontrar salvación, porque dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos. Entonces esa salvación va a ser garantizada en usted y en mí cuando nosotros hayamos nacido de nuevo. Por eso es importante, estimado hermano, estimada hermana, haber nacido de nuevo. Y si usted no ha experimentado eso, entonces le invito a que busque más de la presencia de Dios, que busque al Señor en oración y le diga al Señor que usted quiere experimentar la salvación y que el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento solamente lo da o lo hace el Espíritu Santo. Así que por eso es que yo le invito a que, si usted no ha experimentado el nuevo nacimiento, ahora, las evidencias del nuevo nacimiento también van a ser claras. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones también. Cuando una persona ha nacido de nuevo, es una persona
transformada. Es una persona que aún hasta para ver al mundo lo ve de una forma diferente. Aún lo que estamos viviendo en este tiempo, una persona que ha nacido de nuevo, lo que estamos viviendo en este momento es una bendición. Y se lo puedo decir por experiencia. Porque para mí, a pesar de que estamos en cuarentena, estimado hermano, estimada hermana, yo he podido experimentar el poder de Dios. Y para mí todo esto ha sido de bendición. ¿Por qué? Porque nunca me había tomado la tarea de grabar mis mensajes. Sin embargo, desde que he comenzado esto, hemos estado grabando todas las enseñanzas que se dan en la iglesia, las estamos grabando para que los hermanos de la iglesia y usted también que nos está viendo ahí pueda disfrutar de la palabra de Dios y podamos aprender juntos cada día más de su palabra. Le invito para la próxima lección, próximo lunes, vamos a continuar con el estudio de Juan. No sin antes quiero orar por las personas que están viendo este video. Buen Dios y Padre que estás en gloria, te doy gracias una vez más por tu palabra bendita, Señor. Gracias por la vida de mi hermano, la vida de mi hermana, todos aquellos que van a ver este mensaje. Señor, que es muy importante, es crucial en la vida del ser humano el nacer de nuevo, para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios, para poder comprender el reino de Dios, es necesario haber nacido de nuevo. Señor, yo te doy gracias por todos aquellos que escucharán esta palabra. Señor, toca sus corazones. Señor, si hay alguien que esté viendo este video y que no ha aceptado al Señor Jesucristo, no ha reconocido a Yeshua HaMashiach como el Salvador de su alma, yo te ruego en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo toque la vida de ese hombre, de esa mujer, de ese joven, de ese anciano, de ese niño, para que pueda ser parte del reino de Dios, para que pueda ver el reino de Dios, para que pueda entender el reino de Dios, para que pueda tener claro por qué es que hacemos lo que hacemos, Señor. Que pueda, muchos cuando ven estas cosas piensan que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, nosotros hemos reconocido que cada vez que estamos en tu presencia ganamos más cada día. Señor, que tu palabra siga fluyendo, que la unción del Espíritu Santo también siga fluyendo, Señor, a través de esta palabra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, si hay enfermos, no importa la enfermedad, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que toques la vida de esta persona que está sintiendo, Señor, no importa qué clase de mal, qué clase de enfermedad, Señor, declaramos sanidad en el nombre de Yeshua HaMashiach. Declaramos sanidad. Gracias, bendito Señor, porque tú siempre nos oyes, porque tú siempre nos respondes. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, hermanas, deseo que el Señor les bendiga y nos vemos en el próximo estudio del Evangelio de Juan. Amén.